Buenas tardes a cada uno de los maestros. Gracias por permitirme nuevamente estar en esta reunión con ustedes. Para mí es muy importante compartir las experiencias, pero a partir de las preguntas que ustedes puedan ir formulando. Recuerden que hay mucha apertura a que ustedes puedan ir haciendo distintas preguntas, por favor, para que podamos tener claro qué es lo que tenemos que ir trabajando. Como para recordar, voy a mostrarles ahora un poco lo que vimos ayer, solo como para que tengamos una idea de lo que tenemos que recordar. El día de ayer, para los que no conocían, les hice conocer a Guy Brousseau. Guy Brousseau es una de las personas que trabaja mucho en lo que es didáctica de la matemática, y una de las cosas que recordábamos a partir de lo que él mencionaba era lo importante que significa preocuparse de la persona. Entonces, ahí aparece, dice, el propósito de enseñar matemática a los niños es que aprendan a pensar con lógica, para que no recurran únicamente a la memoria. Lo principal es que los alumnos usen su intelecto y puedan razonar adecuadamente frente al entorno. Para que se logre esto, la matemática debe ser adaptada al niño. Yo creo que debemos de quedarnos con eso último, sobre todo, que la matemática debe ser adaptada al niño. Entonces, esa debe ser nuestra principal tarea, nuestra principal misión. Preocuparnos porque lo que hagamos acompañe precisamente al aprendizaje del niño. Tenemos que ir adaptando. Tiene que ser nuestra vocación, esa debe ser nuestra inquietud. Entonces, ya considerando eso, recordemos que nosotros estamos trabajando en el Perú, y en el Perú tenemos algunos documentos que vienen desde el Ministerio de Educación y que las tenemos que ir considerando. ¿Cuáles son estos documentos y consideraciones? Son el currículo nacional, las resoluciones viceministeriales que corresponden a evaluación. Es decir, cuando uno mira la enseñanza, no puede mirarla de manera aislada, tiene que considerar todos esos aspectos. Entonces, tenemos que recordar que hay unas competencias dentro del área de matemática, y que estas competencias son las que tenemos que comenzar a movilizar, pero que estas competencias ayudan a formar a una persona. Es decir, no se trata de tener las competencias por un lado, al estudiante por otro lado, sino ver a la persona, ver al estudiante como una persona en formación. Entonces, ver qué competencias tiene que ir desarrollando. Y recuerden, trabajar por competencias no es solo mirar las competencias del área de matemática, es sobre todo mirar las competencias de matemática, pero abordar competencias de otras áreas también, porque de esa forma vamos a ayudar a que se desarrolle ese perfil que queremos que alcance el estudiante peruano. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que hay 4 competencias y que hay 4 capacidades por cada una de ellas. El día de ayer conversábamos de cómo recordar estas competencias, cómo recordar estas capacidades, y que esto nos debe permitir tener a mano constantemente. Por eso digo, hay que conocer al niño, conocer qué competencias se quieren trabajar, qué capacidades son las que se movilizan para que esto se pueda desarrollar. Entonces necesitamos nosotros como maestros conocer todos estos elementos. Bien, conocidos estos elementos entonces, recordando lo que habíamos visto el día de ayer, ahora vamos a comenzar a mirar otros aspectos. Recordemos, solo para terminar esta parte, que estamos trabajando frente a un perfil de una persona que va a recibir y que se pretende desarrollar una serie de competencias. Es decir, matemática tiene unas competencias que corresponden a un perfil, que ayudan a trabajar un perfil, pero tenemos que mirar desde todas las áreas. Ayer les hablé de Guy Brousseau y les dije lo importante que significa la mirada que él tiene y lo que es didáctica. Hoy día les quiero compartir algo de Bruno D'Amore. Bruno D'Amore es otra persona que es especialista en lo que es didáctica de la matemática. Hace un muy buen trabajo, lo ha hecho en Europa y lo hace en Latinoamérica también. Ha visitado varios países de Latinoamérica dando conferencias y charlas. Entonces,
Ustedes pueden buscar información de él en la red también. Pero yo de toda la información que hay, quiero quedarme con un texto que nos puede ayudar a seguir reflexionando en esa tarea que significa precisamente preocuparnos por el que aprende, ¿no? Dice, ¿cómo explicar la atención al proceso de aprendizaje sino basándolo sobre la elección de apuntar todo sobre el sujeto que aprende y no sobre la disciplina? Es decir, nos lanza una pregunta de reflexión a nosotros los maestros, donde otra vez, a partir de lo que conversábamos ayer, volvemos a reflexionar. Tenemos que preocupar del que aprende, tenemos que estar preocupados de la persona, de aquella persona que se está formando. No digo que nos olvidemos de la disciplina, de los contenidos, no. Tenemos que preocuparnos primero de la persona, que si no cualquier esfuerzo será eso simplemente, un esfuerzo que no va a dar ningún tipo de fruto o resultado. Entonces, a lo largo de los años que vamos viendo, que a veces nos preocupamos solo del contenido, decimos que los chicos no vienen aprendiendo bien y dejamos de lado precisamente nuevamente a la persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar sobre la persona y trabajar en equipo. Dice, esto se explica con la visión que ya de tiempo se denomina antropológica, que privilegia la relación personal con el saber, es decir, la persona con el saber, por encima del saber. Es decir, eso es lo que hay que seguir considerando. Entonces, lo único que estoy haciendo es apoyarme en algunos textos para seguir reflexionando sobre esta tarea que precisamente es la que nosotros queremos alcanzar, que es no solamente desarrollar algo como didáctica, sino preocuparnos porque el estudiante sea el que se involucre en lo que tenemos que ir haciendo. Les voy a pedir que a partir de ahora comiencen a participar un poco. Yo voy a estar mirando también el Face, voy a poder ir viendo lo que ustedes puedan preguntar o puedan comentar. Pero en esta primera parte les voy a pedir que ustedes observen qué es lo que hay aquí. Observen y piensen, por favor, qué es lo que observan ahí. Quiero que piensen como, y lo vean como lo está haciendo un niño también. ¿Qué vería el niño ahí? O sea, no lo miren solo con ojos de maestro, traten de mirarlo con ojos de niño, con ese niño curioso, esa niña interesada. ¿Qué puede estar viendo ahí? ¿Qué cosa es lo que está viendo? ¿Qué cosa es lo que observa? Piensen, y no solo piensen, repito, con ojos de maestro. Traten de mirar con ojos de niño, con ojos de adolescente también. ¿Qué cosa se observa ahí? ¿Qué cosa me puede decir eso? Y ahora, ¿qué otras cosas puedes pensar? La idea es que no dejemos de observar y de imaginarnos, de intuir por dónde puede ir lo que me está mostrando. ¿Por qué propongo esto? Porque una de las cosas que tenemos que ir haciendo es que el estudiante sea el principal observador para que haya un aprendizaje autónomo. Si el estudiante no es el primer observador y nosotros no damos posibilidades a que él sea observador, todo lo que podamos ir proponiendo quedará simplemente para la memoria, y todo lo que se trabaja para la memoria se olvida después, inmediatamente después del examen. Y lo que queremos es que aprendan, no solo para el examen, sino que aprendan para la vida, que aprendan para lo que siguen avanzando, que aprendan para seguir aprendiendo. Entonces ahora, ya que ustedes han observado, ahora se están preguntando qué otras cosas puede pensar, quiero mostrarles lo siguiente. ¿Por qué aparece el siguiente texto? Lucía hace un comentario, me parece una apreciación que podría ser un niño. Dice, ¿no? Objetivamente, un círculo y un cuadrado. Haciendo su posición podría ser una persona tomando asiento. Ya. Puede ser una pelota con una caja. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que comencemos a tener distintas apreciaciones sobre lo mismo, porque eso es lo que ocurre en la escuela. El estudiante cuando llega y es muy observador, él no ve exactamente lo mismo que nosotros vemos.
Nosotros podemos repetir con muchas palabras técnicas, matemáticas, y no va a lograr entender de qué trata. Entonces lo que nos interesa es que él entienda de qué trata lo que estamos haciendo, pero que además nosotros seamos capaces de observar qué otras formas puede ir teniendo el estudiante frente a lo que le hemos ido colocando para que él pueda observar. Yo aquí les voy a contar lo siguiente. Esto que aquí aparece tiene que ver con lo que sería un cuento. Entonces a mí me gustaría que las maestras de inicial sobre todo, no digo que el resto no, pero sobre todo las maestras de inicial eh, puedan mirar esto con más atención. Repito, no digo que todos los demás no lo hagan, hay que hacerlo, pero me interesaría muchísimo que sobre todo las maestras de inicial puedan ayudarnos a mirar más. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a compartir ahora esto. A ver, me dicen qué están viendo. A ver, ¿ah? Sí, les estoy poniendo un PDF para que podamos mirar de qué trata esto. Muy bien. Les cuento lo siguiente. Esto tiene que ver con una historia. Nosotros solamente vemos eso que hemos ido diciendo. Algunos hemos visto un círculo, hemos visto un cuadrado, algunos hemos visto una persona que está sentada, hemos estado viendo pues también, como mencionaba por ahí una de las personas, Rocío mencionaba que estaba viendo una pelota con una caja, ¿no? Los colores, muy bien. Ahora vamos a ver cómo lo vio Jérôme Roulier. Jérôme Roulier es una persona que tiene una historia también y es una persona que ha pasado por la escuela. Es una persona que en la escuela no le fue muy bien, pero que él tuvo que adaptarse a la vida. ¿Y por qué aparece esta historia? ¿Por qué se llama Cuatro esquinitas de nada? Entonces, vamos a seguir esta historia y a partir de esta historia vamos a ver cómo es que se desarrollan varias competencias. Es decir, lo que me interesa es que seamos observadores para ver de qué trata esto. Entonces, les muestro ahora sí un PDF en el que vamos a poder observar este es un cuentito que fue escrito, repito, por Jérôme Roulier. Vamos a mirar de qué trata. ¿Verdad? Dice, Cuadradito juega con sus amigos. Ahí está Cuadradito y está jugando con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Acaba de sonar un timbre, entonces tienen que entrar a la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Fíjense, Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. No ha podido entrar con sus amigos. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Fíjense, sus amigos ya están en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce. Fíjense, Cuadradito está haciendo todo lo posible por entrar en la casa de sus amigos. Se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Entonces, Cuadradito hace todo lo posible, pero no puede entrar. No consigue entrar. Sé redondo, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos.
soy redondo, soy redondo, repite cuadradito. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite cuadradito. Pero no hay nada que hacer. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¿Qué creen que dirían los niños ahí? Me voy a detener un momento. ¿Qué dirían los niños cuando ven esto? Te tenemos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¿Qué podrían decir los pequeños? ¿Qué podrían decir los más grandecitos? ¿Qué dicen ustedes? Voy a leer qué escriben, a ver, en el Facebook. Voy a leer a ver qué cosa escriben. Ajá. Lucía nos dice que le va a doler. Ya, no, no lo corten, dice Lisette. Ya. Entonces, fíjense, este cuento trae más que matemática. Si ustedes se dan cuenta, Lisette dice, le va a doler, no lo corten. Si ustedes se dan cuenta, en las actividades que podemos ir planteando, no se tienen que desarrollar solo competencias de matemática, se pueden desarrollar competencias de otras áreas. Lo importante es que nosotros seamos capaces de buscar las mejores herramientas, que busquemos las mejores formas para poder llegar. Carmen nos dice, lo enroscamos. Eso me parece una buena sugerencia, le podríamos decir, ¿no? Y se dice, pienso que eso no me respondería a mis estudiantes. Abrimos la casita, dice Fidel. Muy bien. Pueden aparecer muchas interrogantes, muchas respuestas de los niños, varias cosas podrían aparecer. Lo importante es que consideremos esas apreciaciones que van dando para seguir avanzando en la lectura y en el desarrollo de las competencias. Muy bien. O no, dice Cuadradito, me dolería mucho. Entonces no quiere que lo corten. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Se pregunta uno de los redonditos. Cuadradito es diferente. Nunca será redondo. Nunca va a ser redondo Cuadradito. Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo. ¿Qué creen que pueden haber dicho? ¿Qué se imaginan? Rolando nos menciona aquí, buscar una manera. Debe haber alguna manera. Ya tenemos entonces un problema. ¿Cuál podría ser la solución? A ver, quiero que me cuenten ustedes qué solución pueden dar, por favor. Voy a leer en el chat qué soluciones podemos dar a este problemita. Los redonditos están buscando una solución. El cuadradito también está pensando qué hacer. Y ustedes también están pensando qué hacer. Sugieran, a ver, yo leo lo que ustedes van mencionando. ¿Qué sugerencias hay? ¿Cómo podríamos ayudar? Anímense a escribir, por favor. A ver, nuevamente, los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué alternativa le podríamos dar? Cuadradito no puede entrar. ¿Será que le podemos ayudar? Agrandar la puerta, hacer la reunión en otro sitio. Muy bien, fíjense, esas sugerencias son las que tenemos que ir teniendo en cuenta, las que nos dan los estudiantes. Que si se enrolla puede ingresar o que todos los redonditos salgan para estar juntos al cuadrado. Muy bien, Lisette. Gracias, Lucía, también por comentar. Se puede convertir en un cilindro, dice Teodora.
Fíjense cuántas ideas comienzan a salir. Acuérdense, eso es lo más valioso y eso es ayudar a desarrollar competencias. Eso es ayudar a desarrollar aprendizaje autónomo. Eso es mirar con pensamiento crítico. Eso es ayudar a que se desarrolle el pensamiento creativo. Rolando nos dice, me parece que haciendo forma de enrollar podría ingresar. Judy dice, buscar estrategias para que cuadradito ingrese o que los circulitos salgan. Ya, muy bien. Qué bueno que hayan varias opciones. Y eso es lo importante, tanto en matemática como en la vida. Acuérdense, no se aprende solo para matemática, se aprende para matemática y para la vida. Se aprende no solo para el examen, se aprende para el examen y para la vida. Es decir, hay que hacer lo que nos han ido diciendo Brousseau y lo que nos dice, en este caso, Bruno D'Amore. Brousseau nos deja en claro que hay que adecuar la matemática al niño. Y D'Amore, Bruno D'Amore, nos hace recordar que es sobre la persona que se relaciona con el saber que tenemos que trabajar. Es decir, no dejar de lado a la persona, sino que por el contrario, ayudarlo sobre esas ayudas que ellos mismos puedan irse dando para enfrentar una situación. Vamos a ver qué sigue. ¿Qué nos cuenta, a ver, Jerome? Entonces por aquí dicen, hasta que comprenden que no es cuadradito el que tiene que cambiar. Hay una reflexión que tienen ellos, es decir, no tienen en este caso que hacer que cuadradito cambie. Ya le dolería mucho si le cortamos sus esquinas, le causaría mucho dolor si lo enrollamos, le causaría mucha dificultad si hacemos que entre de otra forma, porque ya no sería lo mismo, tendría dificultades. Entonces, los redonditos dicen, hasta que comprenden que no es cuadradito el que tiene que cambiar. Es la puerta, es la puerta. Mira, y se parece a alguna de las sugerencias que nos han ido dando. Entonces, pero también podría ser la otra solución. No hagamos la reunión dentro, sino a lo mejor hagamos la reunión fuera. Busquemos otras formas. Entonces, fíjense las opciones que van dando los estudiantes, que van dando las personas que se involucran en la actividad. Entonces, lo valioso que significa que consideremos esas ideas al momento de abordar la enseñanza de la matemática y la enseñanza de cualquier área. Avanzamos un poquito más. Entonces recortan cuatro esquinitas de nada. Entonces fíjense, ¿qué hicieron? Ellos adecuaron su puerta, modificaron su puerta, hicieron un cambio en su puerta para que pueda entrar cuadradito. Entonces recortan cuatro esquinitas de nada. Es decir, se están adecuando para poder recibir a cuadradito. Que permiten a cuadradito entrar en la casa grande. Fíjense, esta es una cosa que aparentemente puede ser solo para pequeños, pero que tiene muchas ideas hasta para los más grandes y hasta para la vida. Porque ahora les voy a mostrar cómo esto está relacionado con lo que estábamos conversando también, que tiene que ver con la vida. Junto a todos los redonditos, ya está él junto a todos los redonditos, es decir, ellos ya podrían entrar y salir, ¿no? En este caso, por esa puerta ya podrían entrar a esta casa. Este es un cuento, lo voy a volver a colocar en la primera página para que recordemos quién es el que lo escribe. Es Jérôme Bruyère. Él escribe este cuento. Y este cuento, fíjense, puede tener muchas connotaciones adicionales. Puede permitir precisamente darse cuenta de que trabajamos con personas, que las personas somos importantes dentro del trabajo que vamos haciendo, que cada uno de nosotros es importante, no importa el cargo, no importa si tú eres director, si tú eres gerente, si tú eres dueño de algo, eres una persona. Y lo que tenemos que aprender es a valorar a las personas. Vivimos en una cultura donde muchas veces valoramos los cargos. Tenemos que ser una cultura donde valoremos a las personas. Educación es eso.
Educar es hacer que respetemos al más grande, al más pequeño, al que tiene otro color, al que habla distinto. Es decir, tiene que ver con algo que se llaman los enfoques transversales. Es decir, eso, es decir, desde matemática, ¿debemos trabajar los enfoques transversales? No, dirán algunos, no, porque pierdo tiempo, hay que hacer matemática, hay que avanzar con más fórmulas, hay que avanzar con más contenidos. ¿Y qué le estamos dando a la sociedad? ¿Una persona que se ha formado o una persona que ha tenido unos contenidos que los ha ido olvidando? Entonces tenemos que asegurarnos de ambas cosas. Formar personas y que tengan contenidos que les permitan o saberes que les permitan seguir aprendiendo. Por ahí debería ir nuestra tarea, por ahí debería ir nuestra misión. Yo les voy a compartir ahora, voy a volver al PowerPoint para que conozcamos a Jérôme Rullier. Vamos a conocerlo y vamos a saber qué historia adicional hay detrás de este cuento. Esto es un cuento que se puede trabajar con matemática muy bien, pero fíjense, está relacionado con comunicación, pero fíjense, está relacionado con otras competencias también. ¿Ya? Entonces, son esas competencias las que tenemos que tener presentes siempre. No trabajemos pensando solo en las competencias de un área, porque si no estaríamos como mirando la enseñanza de hace 50 años, de hace 100 años. Hoy tenemos que ir cambiando nosotros. Tenemos que ir viendo que la enseñanza de la matemática es desarrollar competencias, pero desarrollar competencias con otras competencias. Es decir, yo como maestro, ¿cómo le pido que desarrolle competencias a un estudiante si yo no me involucro en las competencias que hay dentro del proceso que tiene que ir desarrollando el estudiante? Entonces necesito que esas competencias nosotros maestros las tengamos que conocer e ir conociendo poco a poco las demás competencias y capacidades también. Aquí les voy a hacer conocer, ojalá que se pueda escuchar, les voy a hacer conocer a Jerome. Si no se escucha, me dicen por favor, yo voy a estar mirando los comentarios que hacen en el Facebook. En un momento conté la historia de Por cuatro esquinitas de nada, que para mí tal vez es el álbum más importante. Anouk, que tiene esta discapacidad, como les conté, tenía 4 años cuando estaba en el último año preescolar y la integración de Anouk fue muy difícil. Solo fue problemas, dificultades, y a pesar del discurso que recibió Anouk y que nos recibió a nosotros en el colegio diciendo es la misión de la escuela, es nuestra misión, qué riqueza, cuando escuchamos esto de parte de la directora pensamos, bueno, qué bien, estas son buenas bases, pero los problemas se fueron acumulando poco a poco durante la escolaridad de Anouk y en un momento dado entendimos que para la directora la integración en realidad solo iba en un sentido y era bastante problemático porque todos hablábamos de integración pensando que hablábamos de la misma cosa, pero no, para nosotros integración significa un intercambio, la diferencia del uno es una riqueza para el otro y entonces es ser rico. Para Anouk, ser integrada, aunque no me gusta esta expresión, digamos más bien vivir en un mundo, entre comillas, normal, ordinario, pero también es muy rico para nosotros acoger a personas diferentes, pero para la directora de la escuela solo iba en un sentido, era muy bueno para Anouk estar con niños normales. Y cuando le preguntamos nosotros, pero ¿qué les trajo Anouk a ustedes? Y se quedó muda. No fue capaz, después de 4 años, de decirnos lo que Anouk había aportado al colegio con su forma de ser tan particular. Y pensé, bueno, ahí hay un álbum y es Cuatro esquinitas de nada, tal vez se lo puedo leer si quieren, es muy corto. Se lo voy a leer. Y es importante si hablamos que tal vez puedan entender también el texto. Cuadrito juega con sus amigos.
Ring, llegó la hora de entrar a la gran casa. Pero Cuadrito no puede entrar. No es redondito como la puerta. Cuadrito está muy triste, le gustaría tanto entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone las patas arriba, se dobla, pero no logra entrar. Sea redondo, dicen los circulitos. Cuadradito trata con todas sus fuerzas. Tienes que creerlo, dicen los circulitos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, se dice el cuadradito. Pero no cambia nada. Bueno, entonces te tenemos que cortar las esquinas, dicen los circulitos. No, dice Cuadradito, me dolería demasiado. ¿Qué hacer entonces? Cuadradito es diferente y nunca será redondo. Entonces los redonditos se unen en la sala de reuniones y conversan mucho tiempo hasta que entienden que no es al cuadradito que hay que cambiar, sino a la puerta. Y cortan entonces 4 pequeñas esquinas, 4 esquinitas de nada que permiten que Cuadradito entre a la casa grande con todos los redonditos. Y en la última, Cuadradito está en la casa con un amiguito. Entonces, para mí, este libro, un antes y un después, es decir, hubo un antes y un después de 4 esquinitas de nada. No tenía la intención de hacer un álbum con símbolos después de Pequeño Cartón, pero fue un poco la misma historia, tratando de contar la vida de los personajes como tal. Me quedaba en una historia muy anecdótica que no lograba alcanzar una metáfora más potente, y entrando a la utilización del símbolo me permite quitar lo superfluo y centrarme en lo esencial. Y lo esencial no es la historia de Luke, sino el sentimiento que sentimos cuando por una razón o por otra llevamos con nosotros una diferencia. Los niños me dicen que en este libro no hay nada. Y les digo, pues sí, tienes razón, no hay mucho. Pero mira, ve a tu cuarto. Mira los juguetes que tienes a tu alrededor. Quita los juguetes con los que ya no juegas. Mira tu ropa. Quita de tu cuarto, saca de tu cuarto la ropa que no te pones más. Mira alrededor tuyo todas las cosas que no utilizas más. Y una vez hecho esto, hazlo de nuevo. Quita las cosas que son menos importantes entre las que quedaron. Las cosas, sí, no sé cómo más decirlo, las menos importantes. Y al final vas a ver que casi no queda nada en el cuarto, solamente queda lo esencial, lo más importante para ti. Y es lo que tratamos de hacer. Y saben también en los álbumes, y es por esto que a veces no queda casi nada. No queda casi nada, pero sí queda lo esencial. Es decir, la esencia de lo que quiero contar. Al menos es el trabajo que tratamos de hacer. Lo logramos más o menos bien, pero es este trabajo que nos interesa, y al final a veces no queda casi nada. Y es lo que trato de hacer en cada álbum. Al final del álbum de 4 esquinitas de nada, los niños me dicen, pero entonces los redonditos ya no están en casa, porque la puerta es cuadrada. Entonces pensamos, nos hacemos preguntas y nos damos cuenta que ahí son asuntos de sociedad que nos estamos preguntando. Son preguntas hechas por niños sobre un álbum para niños, pero estas preguntas yo también me las hago como adulto. ¿Los redonditos están en casa todavía? Pues sí, porque en realidad, como cortaron esquinitas, pues la puerta resulta siendo más grande. Entonces los redonditos pueden entrar y salir todavía.
Y algunos dicen, sí, pero mira, la casa ya era cuadrada y el libro también es cuadrado. Y nos damos cuenta que sí, su mundo cambió, sí, fue difícil, se necesitó el álbum completo para lograrlo. Pero es verdad, su mundo nunca será igual. Pero al mismo tiempo el mundo cambia, el mundo evoluciona y no hay ninguna razón que la puerta de los redonditos sea redonda por siempre. Y también les digo que esta casa, esta puerta cuadrada, soy también yo, como papá de una niña con síndrome de Down. Cuando Anouk eh, nació, sí, partimos del principio que todo el mundo es redondito, digamos, yo esperaba recibir un niño redondito y entonces mi puerta era redondita para acoger a mi niña redondita. Y entonces yo también al principio quise cambiar a Anouk, no quería una niña con discapacidad, sino una niña normal. Entonces yo también tuve que hacer lo mismo y tuve yo también que cortar mis 4 esquinas para poder acoger a Anouk. Y lo que le digo a los niños es cuidado. Una vez hecho este trabajo, toca volverlo a hacer todos los días porque las 4 esquinitas suelen volver a crecer todos los días y hay que volverlas a cortar todos los días, una y otra vez. Un momento. Muy bien. Espero que esta historia nos lleve a pensar en que no debemos trabajar solo matemática por matemática. Tenemos que preocuparnos de las personas. Y fíjense cómo una historia que tiene pocas páginas, pero muchos dibujos, tiene una historia real detrás. A veces nosotros vemos solo las historias como historias y los cuentos son para comunicación y los números son para matemática. Las formas son para matemática y la literatura es para comunicación. La ciencia es solo para la ciencia, para matemática no va eso. Entonces, ¿a dónde va la reflexión? Que si queremos apostar por desarrollar competencias en los estudiantes, nuestra mirada, nuestra observación, nuestro análisis tiene que cambiar, tiene que ir desde una óptica donde precisamente queremos desarrollar competencias. Yo no quiero que sepa simplemente que el estudiante sepa sacar una raíz cuadrada, que el estudiante sepa un logaritmo, que el estudiante sepa que es una ecuación, que es una inecuación. Yo quiero también que eso sepa, pero quiero que sea una persona con un perfil que haya desarrollado competencias, no solo para el examen, sino para la vida. Entonces, nuestra forma de mirar la educación tiene que tener un cambio, y ese cambio no lo hacemos de manera individual. Yo insistiré, el Ministerio de Educación podrá tener todos los instrumentos para decir que estamos desarrollando competencias, pero eso no va a cobrar vida si nosotros desde las escuela, cada comunidad, cada espacio, comienza en realidad a comprometerse por desarrollar las competencias. Voy a detenerme aquí y les voy a hacer una pregunta. Un libro es como un cuento, que tiene más o menos características parecidas. ¿Y por qué digo lo siguiente? Puedo colocar un cuento, puedo colocar un libro, puedo colocar una revista. Entonces yo les voy a mostrar que esto que yo tengo aquí va a ser, voy a dejar de compartir un momento aquí, porque me interesa que puedan ver mejor esto, no sé si se puede ver mejor. Quiero que piensen, vamos a tomar en consideración lo que hemos ido viendo, el cuento. Como desde este cuento no solamente veo la historia, no solamente veo a los personajes, no solo reflexiono, no solo me centro en lo que le fue pasando a Jerome, cómo cuenta la historia, cómo va pasando también, sino que además aprovecho, pregunta, Jerome hizo un cuento, ¿cuántas páginas podría tener ese cuento? ¿Cuántas páginas podrían ser? Quiero que me escriban, por favor, por el Facebook. Voy a mirar
¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuántas páginas podría tener el cuento de Jerome? Entonces estoy tomando, fíjense, esa situación, yo les he dicho siempre en la reunión de hoy día y casi siempre voy diciendo lo mismo. Cada actividad que uno toma le tiene que sacar todo lo que se pueda para que los estudiantes aprendan y no solamente para que memoricen, sino que les ayude a desarrollar precisamente esas competencias. ¿Cuántas páginas podría tener ese cuento? ¿Cuántas páginas podría tener otro cuento cualquiera? Imagínense que este es mi cuento. Yo voy a escribir aquí mi cuento. ¿Y cuántas páginas podría tener este cuento? ¿Cuántas páginas podría ser? ¿Quién me dice cuántas páginas puede tener un cuento? Quiero que escriban, por favor. Voy a ir mirando en el Facebook. Lo tengo aquí. Voy mirando a ver. Quiero que me comenten. Quiero que escriban. Ya, me dicen 6, 8, 4. Ya, sigan escribiendo, por favor. Les pido que anoten todos los demás también. Dense unos segunditos. La única forma de que podamos seguir nosotros ayudándonos es en la medida que interactuemos también. Entonces, si ustedes interactúan conmigo, me van a ayudar a mí y yo les voy a ayudar a ustedes. Lo mismo hay que buscar con los estudiantes. ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo a partir de lo que vamos teniendo? Ya me dicen, a ver, voy a leer los valores que me van diciendo. 6, 8, 4, 5, 12. Ya, 6. Ya, sigan, me falta, fíjense, ustedes son aquí en este momento 330 y tantas personas. Ya, me ponen 6, 4, 5, 12, 6, 6, 10. Muy bien. Ya, 6 me siguen diciendo por ahí. Muy bien. 10 páginas, de 10 a 12 páginas, ¿ya? Muy bien. Entonces yo voy teniendo una referencia de los valores del número de páginas que pueden ser. Entonces mi pregunta es, si yo tengo un periódico, si tengo una revista, si tengo, ahora ya no les hablo de un cuento, sino les hablo de un periódico también, que podríamos decir lo mismo. ¿Qué pasa si ahora tengo un periódico? El número de páginas de un periódico también está relacionado como las de un libro. Fíjense, me han dicho 15, 8, 100, 2, 6. Perfecto, gracias por lo que van contestando. Gracias por lo que van diciendo. Entonces, esto a mí me ayuda precisamente a poder analizar. Entonces, voy a leer todo lo que me han dicho. A ver, 6, 8, 4, 5, 12, 6, 6, 10, 6, 10, 10, 15, 8, 100, 2, 10, 6, 8, 4 y 2. Muy bien. Ya tengo una idea entonces. De esos números que ustedes me han dicho, hay algunos que no van a poder ser los números de páginas ni de un libro, ni de un cuento, ni de ninguna revista. No van a ser. ¿Cuáles no van a ser? ¿Con cuáles nos quedaríamos? ¿Cuáles sí pueden ser? ¿Cuáles podrían ser? Acuérdense, yo no, depende del formato, me dice Hildaura. Hildaura, ¿me puedes decir cuántos formatos conoces o cómo es? ¿Sí? Me ayudaría a mí también, por favor. Ya, Juan Raimundo me dice que 6 creo que no podría ser, o sí podría ser, no me queda claro eso, Juan Raimundo. Y Sebastián me dice 10, no sé si es el que puede o no puede ser. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Yo tengo ahora mi periódico, yo voy a tener aquí mi periódico. Este es un periódico que yo tengo, ¿sí? Yo he numerado estas páginas del periódico y yo voy a sacar alguna página de este periódico, ¿ya? Yo voy a sacar alguna página de este periódico. Estoy simulando que esto es mi periódico, ¿ah? ¿Ya? Entonces yo voy a sacar alguna de estas. Acabo de sacar yo algo. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Voy a hacerlo por aquí mejor. Voy a numerarlo por aquí. Voy a ponerle numerito a las páginas. Voy a quedarme como si fuese el cuento, ¿ya? Voy a anotarlo aquí y voy a ponerle los numeritos. A ver. Y les voy a hacer algunas preguntas. Les voy a hacer algunas preguntas. Yo estoy sacando en este momento, en mi cuento, lo que estoy haciendo es anotando los números de página, porque eso fue lo que preguntamos. Y yo voy a sacar uno de estos.
Lo que voy a hacer ahora es sacar una de estas. Y yo les voy a mostrar a ustedes. ¿Ya? A ver, voy a sacar esta que está aquí, a ver. Voy a sacar esta que está aquí. Y les voy a preguntar a ustedes, fíjense. Yo les voy a mostrar esto. Yo lo estoy mostrando ahí. En este lado está el número 4 y en este lado está el número 13. ¿Ya? 4 y 13. ¿Ya? 4 y 13. Mi pregunta es, solo mirando esto, ¿cuántas páginas tiene el cuento que yo acabo de escribir? Yo acabo de escribir, tengo aquí un cuento. Quiero que me digan cuántas páginas tiene. Quiero que escriban, a ver, por favor. Repito, a ver. Yo les estoy mostrando aquí. Aquí dice 4 y aquí dice 13. Yo lo he sacado de este cuento que me acabo de crear yo, un cuento de número de páginas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas páginas tiene este cuento? Me dicen que tiene 8 páginas. Yo me he creado un cuento, se supone aquí, ¿ah? Yo he hecho mi cuento aquí. Y en este cuento, yo he sacado una de las páginas que están al interior. Vuelvo a mostrarles, a ver, voy a sacar la página que yo hice y les digo lo siguiente, fíjense. Aquí dice 4 y aquí dice 13. Con esa información mi pregunta es, ¿cuántas páginas tiene el cuento que yo he escrito? Aquí está mi cuento. A ver, ahora vamos a mirar. Yo sigo mirando las preguntas que usted, las respuestas que van a ir dando. Me dicen, a ver, 8, 4, 13, 6, 6, 4, 6, 8. Vamos a ver qué cosa podría ocurrir con esto. A ver, y fíjense, y estas preguntas que estoy haciendo, ¿a qué competencia matemática correspondería? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué competencia matemática sería? A ver, me dicen por aquí, a ver, yo voy a leer lo que me dicen. Rolando me dice 6 páginas, Marilu 8, Persis 6, Vargas 9, Cecilia 14, Lucía 16, Vidi 19, Carmela 13, Donato 6 y Ersi 9. Gracias por ir contestando, eso me ayuda mucho y les voy a ayudar a partir de eso que ustedes mencionan. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que recordar? ¿Cómo se construye? Ah, gracias, tiene que ver con cantidad. Sí, estas preguntas me están ayudando a que tenga que ver con cantidad, pero ahora vamos a ver cómo, formulando más preguntas, me van a ayudar a que yo establezca no solo la competencia de cantidad, sino la competencia de, no sé, ustedes me dirán qué otra competencia, ¿sí? Rafael me dice por ahí 16 páginas, vamos a ir viendo, a ver, ¿y cómo llegamos a esa conclusión? A ver, vamos a mirar. Yo les vuelvo a mostrar, yo he sacado, nuevamente y digo, aquí está el 4 y aquí está el 13. ¿Cómo llegamos a saber si tiene 8, 7, 9? Yo he sacado esta página de ese cuento, ya lo he sacado, es como un periódico, es como un pequeño periódico que me acabo de hacer, que lo he ido doblando, he sacado esto. Entonces, ¿cómo podrían decirme cómo llego a la conclusión de que mirando que esto es 4 y que esto es 13, cuál es el número de páginas que tiene? ¿Qué cosa es lo que podría hacer? De acuerdo, Roel Javier, tiene que ver con resolución de problemas de cantidad, ¿ya? Pero ahora vamos a ir viendo que no solamente tiene que ver con eso, sino que va más allá todavía. ¿Quién me ayuda a ver? ¿Quién me ayuda? Yo sigo leyendo, ¿eh? Acuérdense que yo sigo leyendo lo que ustedes van escribiendo, así que por favor, en la medida que ustedes escriban, me ayudan más todavía. ¿Ya? Imagínense más aún, yo soy el estudiante y solamente tengo esto. ¿Qué me podrían preguntar? ¿Qué me podrían decir para ayudar a ver? ¿Mm? ¿Qué cosa podríamos decir?
Lucía me dice, el 3 está con el 14, el 2 con el 15, el 1 con el 16. Ajá. Bueno, lo que pasó ahora es que Lucía ya no está desarrollando solamente la competencia de cantidad. Ella está estableciendo ahora una regularidad. Ya, Flor me dice 13 páginas, Fidel me dice, de la institución Fidel Ramírez, me dice 16. A ver, voy a quedarme con lo que dice Lucía. A ver, Lucía dice, el 3, perdón, aquí el 4 está con el 13. A partir de eso, ella infiere lo siguiente. El 3 está con el 14. A ver, yo voy a voltear esto. A ver, ¿qué cosa dice aquí? Aquí dice qué cosa, 3. ¿Y qué más dice aquí? 14. Fíjense, y voy a tomar lo que dice ella. Y luego luego ella dice todavía el 2 con el 15. Yo voy a mirar a ver aquí. El 2 ¿con quién? Con el 15. Y dice el 1 con el 16. Entonces, fíjense, si yo lo voy a colocar como estaba originalmente, ¿ya? Entonces yo tengo aquí, fíjense, este era mi cuento. Este era mi cuento. Tengo la página número 1, página número 2, página número 3. Entonces, fíjense, les dije que era como un periódico más o menos, ¿no? Página número 4, aquí está la página número 4, página número 5. Entonces, avanzó por aquí, número 6, número 7, y tengo por aquí el número 8, fíjense, aquí está el número 8, número 9, a ver, número 10, número 11, número 12, número 13, número 14, número 15 y número 16. Es decir, este cuento que yo acabo de tener tiene 16 páginas. Ahora mi pregunta es, ¿yo les expliqué algo? ¿Qué fue lo que hice? Fíjense, a pesar de que estamos a distancia, donde yo no los puedo escuchar, intento con los medios que hay que podamos interactuar. Y estoy utilizando precisamente esa información, la que ustedes me brindan, para yo poder ayudarles, para poder contestar. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que es 16, y ustedes lo han dicho. Me han dado pistas, me han ayudado. Pero yo lo que estoy haciendo es, en este caso, eso lo estoy canalizando para que todos los que estemos en esta reunión podamos ver qué cosa había ahí. Ahora voy a hacer otra pregunta ahora. Yo tengo este mismo cuento. Gustavo acaba de dar, dice progresiones o sucesiones. Fíjense, totalmente. Ahora hemos pasado de trabajar solo cantidad a trabajar regularidad, equivalencia y cambio. Y claro, si lo veo con un tema, esto está relacionado con progresiones o sucesiones. Yo les hago la siguiente pregunta. Si yo tuviese que abrir esto, yo voy a abrir, este es el libro, este es el librito, el cuento, y yo lo voy a abrir y acabo de abrirlo en una página aquí, ¿de acuerdo? Aquí tengo una página a la izquierda y una página a la derecha. Una página a la izquierda y una página a la derecha. Y tienen dos números. Yo les voy a decir lo siguiente. Si yo multiplico estos números, me va a dar un resultado. Yo los multiplico y me da 42. Pregunta, ¿en qué páginas estoy? He multiplicado los números que están en esta página. Es decir, yo tengo aquí, estoy leyendo, y estoy multiplicando estos números de páginas. Y me da 42. ¿En qué páginas estoy? ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿En qué página estaré? A ver, voy a leer, por favor. Ustedes escriban. A ver, me cuentan, por favor. Yo voy mirando, estoy viendo qué escriben. Repito la pregunta para los que no han logrado escuchar. Yo tengo abierto mi cuento y lo que he hecho es multiplicar el número de página que tengo a la izquierda con el número de página que tengo a la derecha. Y al multiplicar me da 42. ¿En qué páginas estoy? Rubén ya me está contestando. Rafael también me está contestando.
Pregunta, entonces, ¿qué estoy trabajando ahora? ¿Cantidad o regularidad? ¿Qué estoy trabajando? Froilán me dice página 6 y página 7. Karina también. Gracias por participar, les agradezco muchísimo. A mí me gusta siempre que interactuemos. Ustedes, bajo las circunstancias que estamos, lo están haciendo muy bien. Los quiero felicitar. Muy bien a cada uno de ustedes que está participando. Gracias, Tony. Gracias, Carmela. Gracias, Alfonso. Gracias a cada uno de los que está participando. Muy bien. Ahora, ¿y cómo sacan la...? ¿Alguien me puede explicar por qué 6 y 7? A ver, yo estoy desconcertado. ¿Cómo ustedes solo sabiendo que es 42 me pueden decir que es 6 y 7? No entiendo eso. A ver, ¿quién me puede explicar? Yo necesito una explicación. No puedo quedarme solo con lo que me han dicho, que la respuesta es 6 y 7. Claro, Lisette, ahora fíjate, por eso les digo, cuando uno está trabajando una actividad que ha propuesto, uno no puede decir que solo está trabajando una competencia. Se trabajan varias competencias. En algún momento con alguna pregunta le voy a poner más énfasis a algo, pero fíjense, estamos trabajando en este momento, en realidad estamos trabajando hasta 3 competencias, solo que tenemos que aprender a ser conscientes de eso. 3 competencias estamos trabajando con esta actividad, ¿no? Como a partir de un cuento lo hemos ido llevando con una historia, dentro de la historia hemos visto algo, estamos saliendo un poco de la historia, nos estamos quedando sin la historia y estamos analizando cómo es la estructura de un cuento, cómo es la estructura de un libro, qué números pueden aparecer como números de página. Muy bien, me dice por aquí, a ver, Rocío me dice, porque 6 por 7 da 42, pero yo puedo contestar lo siguiente. También me da 42, por ejemplo, 3 por 21. ¿Por qué no es 3 por 21? ¿Por qué 6 por 7? También puede ser 3 por 21 me da 42. O también 1 por 42 me da 42. ¿Por qué tiene que ser 6 y 7? ¿Por qué no puede ser una de las respuestas que yo estoy diciendo? ¿Por qué asegura Ana Melba que es 6 y 7? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Quién me ayuda? Ya, Raquel, muy bien. Fíjate, Raquel, lo que estás haciendo tú es, cuando me contestan, fíjense, muy bien. Cecilia lo estaba reafirmando también adicionalmente a lo que dice Rafael. Perfecto, fíjense. Lo que estoy hoy es haciendo, ¿qué cosa es? Provocar que ustedes como estudiantes por unos minutitos interactúen precisamente conmigo. Entonces, yo no les estoy diciendo está bien, ni les estoy diciendo está mal. La retroalimentación no es decirles está bien o está mal, es ver, percibir qué cosa me va diciendo el estudiante con esto. Acuérdense que tenemos por cada competencia capacidades. Como ya las voy conociendo, entonces yo voy formulando mis preguntas, voy haciendo que ustedes me vayan diciendo. ¿Han usado estrategias? Sí. ¿Se están comunicando? Sí. ¿Están haciendo argumentación o no? Sí. ¿Hay contraejemplos? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del ejemplo del contraejemplo? ¿Ha aparecido ahora el ejemplo del contraejemplo o no? Entonces, eso es lo que quiero que nos demos cuenta, que desarrollar competencias es cuando el profesor explica menos y el estudiante es el que participa más. Pero no lo dejamos solo, no se trata de te dejo solo y tú hazlo de manera, como ahora se trabaja de manera autónoma, tú tienes que hacerlo solo. No. El que sea autónomo no significa que lo abandonemos, es cómo le ayudemos a que poco a poco él comience a darse cuenta cómo está aprendiendo. Es decir, no se trata de decirle, a ver, ahora la metacognición, ¿qué aprendiste hoy día? Eso queda como cliché y sirve simplemente para responder a unos documentos. Pero en el fondo estoy haciendo, en ese caso, que haya una metacognición. No, en este momento ustedes están haciendo esta metacognición. En este momento ustedes están utilizando su pensamiento crítico también, su pensamiento creativo. Es decir, es cómo vamos nosotros movilizando esas competencias, esas capacidades. Esa es la idea que tenemos que ir teniendo. Ya, Gustavo me contesta por aquí, claro, porque el cuento tiene 16 páginas. Esa podría ser una muy buena respuesta de un estudiante, claro, porque conoce. Mire, si el cuento tenía 16, ¿cómo es posible que haya página 21? Eso no tiene razón. O sea,
Me puede decir, ese es un contraejemplo. Muy bien. Solo multiplicando. Ya. Fíjense, aquí en realidad no han multiplicado. Ustedes lo que han hecho es factorizar. Yo no les di a ustedes, este es 6 y este es 7 y multipliquen. Yo les di a ustedes el producto. Yo les dije, ni siquiera les dije, utilicé la palabra producto, porque eso es otra de las cosas que hay que considerar. Yo les dije, multipliqué el número que está aquí a la izquierda con el número que está aquí a la derecha cuando abrí el libro. Eso fue lo que yo les dije. Entonces, y el resultado me salió 42. Entonces, lo que tuvieron que hacer ustedes aquí en el fondo, ¿qué cosa es? Factorizar. ¿No? A Froilán me dice, pudo haber sido 3 y 14. Ajá. Entonces, eso me gusta también. Fíjense. ¿Por qué pudo darse 3 y 14? Ah, ya está bien, pero ahora voy a lo que dice por aquí. Por aquí me dijo algo. A ver, déjame ver por aquí. Cecilia me dijo algo. Cecilia Vilcapoma me dijo, las páginas son contiguas. Ah, entonces si las páginas son contiguas, ¿qué cosa tiene que ser? Que si uno es 9, el otro tiene que ser 10. Si uno es 7, el otro tiene que ser 8. Si uno es 3, el otro tiene que ser 4. Es decir, las páginas son contiguas. Fíjense, yo ni siquiera utilicé un lenguaje matemático. Ese lenguaje es el que me interesa que tengamos que conocer. ¿Qué lenguaje maneja el estudiante? ¿Qué lenguaje maneja la persona? Pues yo no les dije ni progresiones aritméticas, ni les dije nada. La primera parte siempre es descarguen toda la parte que tiene carga académica, con mucho tecnicismo, con nombres que no entiende el estudiante, y cámbienlo por el lenguaje que utiliza el estudiante, porque a partir de ese lenguaje que está haciendo el estudiante, ustedes lo van a convertir, los van a ayudar a que se expresen en un lenguaje matemático, en un lenguaje que tiene esa parte técnica que nosotros tenemos que conocer y ayudarlos. Muy bien a cada uno de ustedes por lo que están mencionando. Alonso dice aquí, sabemos que el libro tiene 16 páginas, entonces buscamos 7 por 6, 42, cumple, 21 por 2, 42, descartado, y 1 por 42 descartado. Muy bien, Alfonso. Eso es argumentar, eso es justificar, y eso es lo que tenemos que buscar del estudiante. Es decir, no hay una sola forma. ¿Estamos evaluando también aquí o no? ¿Y estamos evaluando formativamente o no? Entonces, la reflexión es, no se trata de la didáctica va por un lado, la evaluación formativa va por otro lado, que el análisis va por otro lado, no que las lecturas van, no, es cómo hacemos que todo fluya dentro de una misma situación para que se desarrollen precisamente las competencias. Muy bien, espero que esto les esté sirviendo de ayuda, de reflexión sobre todo, cómo tenemos que ir mirando nuestras propuestas de llegada a los estudiantes para que en realidad esto que le llamamos didáctica se convierta en eso, es acercar y adecuar para que el estudiante pueda aprender. ¿Cómo los vamos ayudando en esto? Si no hay preguntas todavía, si quieren me pueden ir preguntando, pero yo me quedé con algunas preguntas de ayer y hoy día creo que tengo alguna pregunta, así que las voy a ir contestando. Número 1, ayer me preguntaron, no sé si está la persona, pero me gustaría saber si está, que me preguntó por potenciación, si no me equivoco, y notación científica. Si está la persona, por favor, me gustaría que escriba y me precise un poquito más qué es lo que quiere. Y ahora vamos a tratar de ayudarle. Sí, hoy día lo hacemos. Eso no lo vamos a dejar para mañana. Hoy día lo vemos. Mientras eso va ocurriendo, me han pasado cuál es la importancia, esta pregunta, cuál es la importancia de la estimación. La estimación es algo que tenemos que trabajar todos los días. ¿Ustedes han trabajado la estimación ahora con esta actividad o no? ¿Con qué pregunta yo hice que ustedes trabajaran la estimación? Empezamos con el cuento, pasamos a un cuento que yo estaba elaborando, un periódico. Entonces, eso permite que yo comience a trabajar la estimación con las personas. Es decir, estimar es tener una idea de cuál podría ser el valor, la medida, ¿no? Aquello de lo que estamos hablando, la posibilidad de algo. Entonces, eso es estimar. Entonces, por ahí tenemos que darnos cuenta que tenemos, fíjense, nadie dice esta es una actividad y comienza a decir, a ver, esta pregunta que te voy a decir es de estimación, esta pregunta que te voy a hacer es de la competencia tal y de la capacidad tal.
No, las cosas no funcionan en la realidad de esa forma. Cuando yo hago un esquema de trabajo, lo pongo en una sesión, lo que hago es organizar mis ideas para saber hacia dónde estoy yendo, qué cosa es lo que estoy haciendo. Pero si yo solo me dedico a hacer papeles y papeles y papeles y me desenfoco de lo que significa la persona, estoy volviendo a perder el norte, que significa educar, que significa tener un acercamiento a lo que es la persona, que es el estudiante. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible entre todos los que estamos, los que están en el gobierno, los que están en las UGEL, los que están en los salones, los propios padres de familia, entre todos tenemos que ayudarnos para que esto involucre mucho a la persona. Entonces, tenemos que buscar esquemas menos rígidos, más flexibles, pero que nos den resultado precisamente dentro del desarrollo de competencias y lo que corresponde a las capacidades, ¿no? Muy bien, entonces, ¿es importante la estimación? Sí, hay que trabajarla constantemente, constantemente. Fíjense, yo les voy a decir lo siguiente. A ver, yo tengo aquí una cantidad de cartas. ¿Cuántas cartas tengo aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas cartas tengo yo aquí? ¿Mm? ¿Cuántas cartas creen que puedo tener? Lo voy a tener aquí, a ver. Y luego, estimen, dígame un valor, por favor. Díganme un valor. Yo sigo leyendo, por favor, así que es la forma en la que ustedes me pueden seguir ayudando, ¿eh? Mientras van pensando, también ayer alguien me preguntó sobre etnomatemática y les tengo aquí un documento para que alguien, si lo quiere, les voy a dar una referencia para que tenga más información, ¿ya? Acerca de etnomatemática. Muy bien. ¿Algunos datos? Díganme, por favor, ¿cuántas cartas creen que tengo aquí en la mano? ¿Ya? 8 me dice Daniel, Silvia me dice 15, Rafael 52, Carmela 8, Lisette 15, Alfonso 9, un aproximado de 13 me dice Cecilia. Bien, aquí está, no lo he movido, aquí lo tengo. Y voy a comenzar a contar con ustedes, ¿de acuerdo? A ver, aquí tengo 1, lo voy a dejar aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartas. Bueno, son estas 16 cartas que yo tengo aquí, fíjense. ¿Ya? Estas son las que les mostré. Por eso les dije, la estimación es importante porque me ayuda a que yo pueda tener una idea con lo que estoy trabajando. Aquí ya tengo 16. Ustedes ya estimaron, me dieron unos valores. Ahora, si mi estimación, por ejemplo, si yo les muestro esto y ustedes me dicen 200, pues la estimación sí tengo que trabajar mucho con esas personas, porque de 200 a 16 hay mucha diferencia. O si alguien me dice son 2 nada más, también tengo que darme cuenta qué cosa es lo que ocurre. Entonces, las estimaciones precisamente me permiten tener un intervalo. Es decir, yo puedo trabajar con los estudiantes y decirles, miren, a esto también se le llama un intervalo. Cuando nosotros somos capaces de decir entre un menor valor y un mayor valor, entonces le podemos ir diciendo eso, ¿no? Muy bien, yo tengo aquí 16 tarjetas, ¿de acuerdo? Tengo 16 tarjetas. Yo voy a hacer lo siguiente ahora. Yo voy a tomar tres de estas, voy a tomar 3 de estas y les voy a decir, estoy tomando aquí, ¿eh? Estoy tomando aquí 3, ¿de acuerdo? Y estoy dejando aquí las que me quedan del grupo que he tomado. Yo tengo aquí 3 cartas y les voy a decir que la suma de estas 3 es 19. La suma de estas 3 es 19, ¿sí? ¿Ustedes me podrían decir cuáles son las cartas? Si no me pueden decir, ustedes me pueden hacer preguntas. Entonces yo voy a contestar sí o no nada más, ¿de acuerdo? Repito, estas 3 cartas, los valores de estas 3 cartas suman, ¿les dije cuánto? 19, ¿no? Eso fue lo que les dije, si no me equivoco.
19. Entonces, mi pregunta es, ¿pueden decirme cuál es el valor de cada una de las cartas? Si no pueden decirme, yo les digo que me pregunten. Es decir, ¿qué pregunta me pueden formular para que yo, contestando sí o no, ustedes puedan decirme cuáles son los valores que aparecen aquí? Voy a ir leyendo por el Face a ver qué escriben. No las voy a quitar de aquí para que vean que estoy hablando de las mismas 3 cartas. ¿Sí? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me pregunta? A ver, si no lo pueden saber, háganme una pregunta. Recuerden, yo solo puedo contestar sí o no. ¿De acuerdo? Yo leeré la pregunta que me están formulando y solo puedo contestar sí o no. Buena, primera pregunta. Ya, Cecilia me pregunta, ¿son cartas diferentes? Sí, Cecilia, son cartas diferentes. Me pregunta Rafael, números menores que tengas. Acuérdense que yo puedo contestar solo sí o no. ¿Ah? No puedo, por ejemplo, cuando me dicen número menor que tengas, sí tengo algún número menor, pero no puedo decir cuáles son. Me pueden preguntar solamente, ¿ya? Para saber. Por aquí me dicen 8, 6 y 5. No, voy a decir que no. ¿Ya? Fíjense, puede ser 9, 6 y 4, no es una pregunta. No es una pregunta. Entonces, tenemos que ser preguntas. A ver, Gustavo me hace una pregunta. Gracias, Gustavo. ¿Son números pares o impares? A ver, yo lo miro y te digo que hay pares e impares. ¿Ya? Rubén me dice, ojo, no es una pregunta eso, Rubén, eso es una afirmación. 11, 5 y 3. ¿Ya? Entonces, yo voy a responder a las preguntas. ¿Es menor que 9? A ver, mi respuesta, ¿hay algunas menores que 9? Sería sí. ¿Ya? Me pregunta, ¿el número mayor que tienes es 10? No. ¿El número mayor que yo tengo es 10? No. A ver. Voy a leer las preguntas, acuérdense. ¿Todos son números pares? No. Cecilia, no todos son números pares. Rafael me pregunta, ¿tiene 2 pares? Sí, Rafael, tengo 2 pares. Tengo 2 pares. Lo voy a colocar aquí todavía. Estos son 2 pares. Sigan preguntando, por favor. La idea es... Jorge, ¿me permites? Acá hay algunas preguntas. Sí. Manifiestan si son números consecutivos. ¿Son números consecutivos? No. Otras preguntas, por favor. Necesito más preguntas. Rocío, me estás dando una respuesta. Necesito preguntas. A ver, Lisbeth, ¿el número menor es 4? No. Lisbeth, te contesto que no. Otra pregunta, ¿son menores que 10? Los 3 no son menores que 10. Les cuento, los 3 no son menores que 10. Cecilia, Carmela, me están dando ustedes respuestas. Lo que me tienen que formular son preguntas. Acuérdense, si ustedes me formulan preguntas, yo les digo sí o no, y con eso podemos ver. ¿Cuántas cartas son impares? Grisel, no puedo contestar a esa pregunta. Las preguntas tienen que ser elaboradas para que yo pueda decir sí o no. Si tú me dices cuántas cartas son impares, no puedo contestar con sí o no. ¿Ya? A ver, el número mayor es 13. Supongo que es una pregunta de Ana Melba. ¿El número mayor es 13? No. ¿Son números primos? A ver, ¿los 3 no son números primos? Te contesto, Elizabeth. No, los 3 no son números primos. ¿Son números primos? A ver, ¿hay pares consecutivos? No hay pares consecutivos tampoco. ¿El número menor es 3? No. Ya, fíjense, ya estamos entrando a las preguntas ya. No. Sigan. Fíjense, estamos haciendo precisamente que la persona esté pensando constantemente. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que tengo que afinar las preguntas. Es decir, eso es algo que tenemos que ir haciendo nosotros y los estudiantes. Me parece que ya se cansaron de preguntar. Ya tiraron la toalla.
A ver, ¿el número menor es el doble que 2? No. A ver, ¿uno de ellos es 2? Sí. ¿Uno de ellos es 2? Sí, estoy contestando. Me preguntan, ¿hay un número impar? Y yo digo, sí, hay un número impar. Fíjense, anoten lo que estoy diciendo, ¿eh? Ya. Me pregunta, ¿tiene 6 y 8? No. Fíjense, está diciendo 6 y 8 y yo estoy contestando no. A ver, 11, 12 y 13 son las cartas que tiene en la mano. No. ¿Es 3, 6 y 10? 3, 6 y 10? No. 3, 6 y 10? No. Doris me dice lo siguiente. A y más 8. ¿Es total de la sumatoria? No. ¿El número mayor es más de 10? Sí. El número mayor es más de 10. ¿El impar es mayor que 10? Sí. El impar es mayor que 10. Sí, Rafael. El impar es mayor que 10. Ya están cerca. Ya están cerca. Fíjense, me han hecho ya, ahora me han estado haciendo preguntas como que ayudan más a inferir ya. Entonces lo que tengo que buscar ahora es la inferencia. Fíjense, lo importante... Una consulta. Sí. ¿Entre tus cartas está el 5? ¿Me preguntan si está el 5? No. Pero si me pregunta, ¿el número impar es menor que 11? No. Rocío me dice, ¿es 2, 5 y 12? No, Rocío, no es. Ya está cerca, están cerca ya. Están muy cerca. A ver. ¿Una de tus cartas es 4? ¿Una de mis cartas es 4? No. A ver, Carmela me dice... Carmela, ¿me escuchas, Carmela Castro? Tu respuesta es correcta, Carmela. Pero necesito que me escribas por qué. Nada más eso te pido, por favor, Carmela Castro. Tu respuesta es correcta, solo que necesito que me digas por qué. ¿El número mayor es 14? No, Rubén. Carmela Castro tiene la respuesta, pero necesito saber por qué has escogido esa respuesta, Carmela. Sí, solo ahí está, aquí está, miren, voy a voltear las cartas y ahí está lo que me decía Carmela. Muy bien, Carmela me está diciendo, me ayudaron las preguntas que hicieron, fíjense. Entonces, ella no se quedó solo escuchando su pregunta, ella comenzó a escuchar las preguntas de los demás. Y a partir de esas preguntas, comenzó a trabajar por la inferencia y comenzó a descartar. Eso es algo que hay que comenzar a trabajar con los estudiantes también, que infieran y que descarten qué información no es válida para seguir trabajando. Muy bien. Quiero felicitar a cada uno de ustedes por participar, fíjense. Cada uno de ustedes ha ido aportando algo y entre todos han construido para que al final puedan ir descartando. Entonces, fíjense, el preguntar es una herramienta muy valiosa. Debemos de explicar mucho menos y debemos de preguntar mucho más. Pero preguntar no para hacer quedar mal al estudiante. A ver, te pregunto, a ver qué me dices. A ver, dime la tabla del 7. Si hago esa pregunta, lo único que voy a hacer es que ese estudiante no quiera participar, que ese estudiante no quiera involucrarse en aprender, que ese estudiante se sienta rechazado y que rechace la clase. Entonces, ¿qué necesito? Hacer preguntas donde de manera natural, sencilla, clara, hagamos que participen las personas, los estudiantes con quienes estamos trabajando. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo, esa debe ser nuestra meta. Gracias a cada uno de ustedes que ha ido participando. Maestro, usted dijo que el 6 y el 8 estaban descartados. Ah, acuérdense, dijo
La pregunta era, ¿están el 6 y el 8? Y yo fui muy claro, no están el 6 y el 8. Para que cumpla, tenían que estar el 6 y el 8. Si me hubieses preguntado, ¿está solo el 6 o está solo el 8? Fuese distinto. Como la pregunta era 6 y 8, tenía que cumplirse que estén ambos. Eso es en matemáticas, se llama una conjunción. Y la conjunción, para que se pueda dar por verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Entonces, tiene que darse que esté el 6 y que esté el 8. Por eso yo remarqué cuando dijeron, el 6 y el 8 están preguntando, dije, por el 6 y el 8, y mi respuesta es no, dije. ¿Sí, Rocío? Espero haberte ayudado también, pero está bien que salgan esas preguntas y esas formas de entender, porque vamos aclarando precisamente, ¿no? Entonces la idea es eso, ¿cómo nos ayudamos para manejar nosotros también mejor cuando estemos con los estudiantes? ¿Sí? Ajá. Rocío, sí es cierto que eso también cumple, pero yo tenía en mano estas cartas. Entonces yo estaba respondiendo frente a estas cartas que estaban aquí. No tenía otras, tenía estas cartas que estaban aquí, ¿sí? Muy bien. ¿Ustedes recuerdan cuántas cartas tenía todo cuando yo tenía juntas, sí? ¿Cuántas tengo ahora aquí en el lado, en mi mano derecha y cuántas me quedan en la mano izquierda? ¿Cuántas tendré? ¿Recuerdan cuántos tenía inicialmente? Aquí me quedé con 3, que es con las que hemos estado trabajando, pero por aquí, ¿cuántas me quedan? Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Tenía 16, entonces tengo aquí 3. ¿Y cuántas me quedarán en la otra mano? Entonces, fíjense, sigo preguntando, sigo preguntando. Entonces, la idea es no es que a veces que nos han enseñado, nos enseñaron que lo que teníamos que hacer era batería de ejercicios. Mientras más ejercicios, mejor. Y si le dejo una tarea de 20 ejercicios al estudiante, mejor todavía. Pero ¿qué pasa con eso cuando tú le dejas una tarea de 20 ejercicios? Pregunta. ¿Qué pasa al día siguiente o dentro de 2 días cuando te toque clase con el estudiante? Imagínate que tienes 30 estudiantes y tú tienes que revisarle a los 30 estudiantes los 20 ejercicios que les has dejado. ¿Cuántos ejercicios vas a tener que revisar? 30 por 20, ¿cuánto es? 600. Pregunta. Si te toma 1 minuto revisar cada uno de esos ejercicios, ¿cuánto tiempo vas a tomarte para revisar esos ejercicios? ¿Lo hacemos efectivamente? Es imposible. Es imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cuál es la cantidad efectiva que le ayude al estudiante a reafirmar aquello que está aprendiendo. Es decir, reafirmar aquello que entendió dentro de la reunión que estábamos. Puede ser una reunión virtual, una reunión presencial. Es decir, cualquiera que sea la forma, tenemos que ayudar a que el estudiante, cuando se vaya de la reunión de su casa, a su casa, entonces, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que irse con lo necesario. No le envíen 20, 30 ejercicios. No tiene sentido. No ayuda finalmente. Fíjense, ¿cuántos años venimos enseñando? Los que ya tenemos más edad nos damos cuenta de que, mira, yo también al inicio, cuando empecé a enseñar, dejaba más ejercicios y ¿qué pasaba? Luego cuando me quería poner a revisar, era imposible. Y si enseñas en secundaria, más complicado todavía, porque si enseñas, imagínate, que te toca enseñar segundo de secundaria, enseñas tercero de secundaria, enseñas quinto de secundaria, supongamos que tienes solo 3 salones y que en cada salón tienes 30 estudiantes. 30 estudiantes por 3 salones, ya tienes 90 estudiantes. Que le dejes solo 20 ejercicios. Pregunta, ¿te dará el tiempo de revisar, de hacer una retroalimentación? Entonces la retroalimentación la tenemos que pensar. Cada actividad, por eso que se va dejando, tiene que ayudar a que haya una retroalimentación. No es solo una actividad en la que, bueno, que él haga y yo solamente me dedico a que, pues, como yo ya lo sé, no tengo nada más que revisar, sino por el contrario, ¿cómo ayudamos a que ese estudiante se siga entusiasmando con su aprendizaje de la matemática? ¿Sí?
Muy bien. Gracias por las respuestas que han ido dando. Si hay preguntas, por favor, con todo gusto les voy a pedir que me permitan recibir las preguntas que ustedes consideren. Y les voy a mostrar el documento que les decía del profesor Miratán D'Ambrosio. Miratán D'Ambrosio es una de las personas más reconocidas en lo que respecta a la etnomatemática. Como ayer me hicieron la pregunta, por eso lo traigo para que ustedes lo puedan ver. Entonces aquí les voy a mostrar. A ver, aquí les voy a mostrar. Les voy a mostrar dónde contesta. A ver, aquí está. Voy a detenerme aquí. ¿Sí? Voy a detenerme aquí y vamos a leer en esta parte. A ver, voy a marcar dónde vamos a leer. ¿Ya? Esta es la parte que me interesa. Muy bien. Entonces, voy a leer solo esa parte. Les pediría que podamos leer esta parte. El profesor Miratán D'Ambrosio es una de las personas que trabaja mucho tiempo en etnomatemática. Y la pregunta que le hacen es, ¿cómo ve usted la relación educación matemática y etnomatemática? ¿Cree usted que la etnomatemática es una parte de la educación matemática? Y el profesor Miratán contesta, no. Es una manera de hacer educación matemática, dice. La educación matemática, ¿qué es? Es una educación. ¿Y qué es educación? Educación es la preparación de generaciones, sea adultos, pero en general educación de menores. Es la preparación para que aquellos que tengan un sentido de ciudadanía, de vivir en sociedad y al mismo tiempo desarrollen su creatividad. Entonces, al hacer etnomatemática, es una manera de hacer educación matemática, con ojos que miran distintos ambientes culturales. El trabajo de etnomatemática no es pasar al alumno las teorías matemáticas existentes, que están congeladas en los libros para que las repita. No, dice. Debe ser una práctica, una cosa viva, hacer matemática dentro de las necesidades ambientales, sociales, culturales, etc. Y dar espacio para la imaginación, para la creatividad. Entonces se utiliza mucha literatura, juegos, cinema, todo eso, para ver en ellos componentes matemáticos. La lectura de periódicos, por ejemplo. Todos los días deberían de leer un periódico e identificar los componentes matemáticos del periódico. Eso es muy rico. Entonces, creo que con esto ayudo y complemento a la pregunta que me hicieron el día de ayer, porque el día de ayer me formularon esa pregunta que estaba relacionado precisamente con lo que significa la etnomatemática. No sé si está en la reunión la persona que me hizo la pregunta, pero igual si quieren ustedes busquen este documento por internet, o si no lo tienen, yo se los comparto de alguna forma. Ahora voy a dejar también un correo si es que necesita alguien escribirme por ahí también, ¿no? Entonces, esta es una entrevista que le hacen al profesor Miratán D'Ambrosio, que está relacionado precisamente con etnomatemática, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Porque tenemos algunas preguntas, por favor, si me permites. Sí, por favor, con todo gusto. A ver, la primera pregunta. ¿Qué diferencia existe entre metodología y didáctica? Con ejemplos, por favor. Ya, perfecto. ¿Leo la segunda? Sí, por favor, dime la segunda. A ver, la segunda. ¿Cómo se usa el material estructurado en la resolución de problemas? Ya. La tercera. Si trabajamos todas las competencias con una actividad, ¿no se tendrá dificultad en la valoración de cada competencia? Ya. La cuarta. ¿Cómo trabajar los momentos de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau en una situación problemática?
Ya. La quinta, muchos estudiantes pasan casi siempre a la estrategia sin darle importancia a la comprensión del problema. ¿Qué debemos hacer? Ya. Eso es todo, Jorge. Gracias. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ir contestando las preguntas que me han ido formulando. ¿Qué diferencia hay entre metodología y didáctica? La didáctica se preocupa, como ustedes están viendo, de la persona y su aprendizaje. Así de sencillo. La persona que está aprendiendo. La metodología es precisamente la particularidad en la que yo me preocupo por trabajar un material para un contenido. Es decir, hay más la preocupación del contenido y del material con el cual yo voy a trabajar. Por ejemplo, metodología que tenga que ver con gamificación. Estoy preocupado más en conocer esa metodología, pero me he despreocupado de la persona. En cambio, la didáctica lo que busca es tener todas las herramientas que se puedan dar. Ustedes han visto, aquí hemos utilizado, yo no he dicho hoy día solamente vamos a hacer gamificación, hoy día solamente vamos a ver evaluación, hoy día solamente, no. La didáctica trata de ver a la persona en su conjunto para que se desarrolle dentro de su aprendizaje, ¿no? Entonces, si uno mira lo que dice Guy Brousseau, yo he sacado, repito, una partecita de lo que dice Guy Brousseau, una partecita de lo que dice Bruno D'Amore. Hay que leer mucho más todavía, pero en esencia hay que preocuparse de la persona. Eso es el número uno. Luego la siguiente pregunta, ¿cómo se utiliza el material concreto estructurado en la resolución de problemas? Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fíjense, el material concreto estructurado ya tiene una funcionalidad. Por ejemplo, si yo hablo de base 10, ¿qué cosa ocurre? Eso está destinado para hacer preguntas que están relacionadas con precisamente la composición aditiva. Es decir, todas mis preguntas están relacionadas a que el estudiante pueda representarlo visualmente, algo que posiblemente él no puede entender, como por ejemplo comparar. A veces los pequeños están en la dificultad. ¿Cómo hago? A ver, 3 es menor que 9, entonces ¿de qué me sirve el material concreto? Que yo puedo hacer que ellos vean cómo se representa 3 con material concreto y cómo se representa 9. Entonces, a partir de eso, ellos pueden ver cuál es menor y cuál es mayor. Entonces, me ayuda a que yo pueda utilizar para mejorar el vocabulario también. Por ejemplo, dice aquí, Juan tiene 5 y María tiene 3 más que Juan. Vamos a representarlo con material concreto. ¿Para qué? Para que lo pueda visualizar. No todos los estudiantes son abstractos. Entonces, ¿qué me permite el material concreto? Que yo pueda hacer que el estudiante visualice aquello de lo que estamos hablando y que luego de ese material concreto pueda pasar a ser un material gráfico. A ver, esto que teníamos ahora como concreto, vamos a dibujarlo, vamos a representarlo, vamos a ponerlo de otra forma. Muy bien, para que a partir de eso yo pueda llevarlo ya a la simbolización en la que yo puedo trabajar. ¿Sí? Eso es, en síntesis, lo que iría respecto a esta pregunta. La otra pregunta me dicen es si trabajamos las actividades como la estamos presentando, ¿cómo haríamos para valorar el tema de las competencias? Muy bien. Si yo tengo ya mapeada mi actividad y las preguntas que yo voy a ir haciendo, porque acuérdense, aquí más que explicar es que voy preguntando. Yo siempre sugiero lo siguiente, háganse un espacio dentro de su sesión para que ustedes anoten preguntas sobre todo. Primero, ¿qué preguntas podrían ustedes formularle a los estudiantes para que tenga que ver con, por ejemplo, regularidad? ¿Qué preguntas se pueden plantear para las que tengan que ver con cantidad? Es decir, yo primero tengo que tener claras las preguntas. Es decir, conforme yo vaya preguntando frente a una actividad, yo voy viendo estas preguntas, cómo se pueden ir relacionando. Como yo las tengo ya separadas, registradas, ojo, no significa que no puedan aparecer otras preguntas. En el mismo acto de la enseñanza, de la interacción, un estudiante me puede hacer una pregunta. Y yo no tenía pensado en una pregunta que esté relacionada con eso. En ese caso va a salir otra pregunta, no una explicación. La idea es llevarlos, conducirlos a que unas preguntas los conduzcan a ellos a formular otras preguntas. O afirmaciones que podamos ponerles un ejemplo que haga que él se dé cuenta de por qué eso no es válido o si es válido, ¿no? O que reafirme. Si yo tengo esto claro,
Entonces, lo único que yo voy a hacer es que si yo tengo mi lista de cotejo o si tengo mi rúbrica, entonces yo puedo registrar con qué preguntas estoy ayudando a que el estudiante pueda ir trabajando o está logrando este tipo de competencias. Es decir, yo tengo que tenerlo organizado. Pero para tenerlo organizado, tengo que conocer primero competencias, capacidades, los desempeños. Entonces, hay que conocer bastante. Entonces, mi sugerencia es, en equipos, en las escuelas, háganse un espacio para ir conociendo bien todo esto. Bien en el sentido no de memorizárselo, sino de organizarlo bien. Si no lo tengo bien en claro, tengo que tener alguna mnemotecnia, debo tener algún documento sencillo, básico, que me ayude y me permita hacer eso, ¿sí? Entonces, con eso he contestado esta pregunta de cómo valoraremos luego, porque la palabra valorar me lleva a que luego podamos evaluar, ¿no? Las situaciones didácticas de Guy Brousseau. Yo creo que no se trata... Todas las fuentes de didáctica nos tienen que ayudar a nosotros a reflexionar. Y en específica las de Guy Brousseau, estas situaciones didácticas nos invitan, como yo resumía en esa situación, es a mirar el aprendizaje de la persona. Mi sugerencia es, no tomemos, y lo dije el día de ayer y lo repito ahora, no se trata de tomar un molde y de, mira, esto lo hicieron en Finlandia, lo vamos a copiar. Esto lo hicieron en Francia, lo vamos a copiar. Esto lo hicieron en Canadá y lo vamos a copiar. No se trata de copiar, se trata de qué han hecho en estos lugares, qué han hecho estas personas en didáctica para que nosotros eso lo leamos, lo entendamos y reflexionemos cuánto de eso que dice es posible hacer. ¿Cuánto de eso que propone Guy Brousseau en las situaciones didácticas podemos hacer? Y si ustedes leen esa entrevista que yo tuve con Guy Brousseau, la van a encontrar en internet. Pongan entrevista a Guy Brousseau. Se publicó hace unos 8 años, si no me equivoco, o 10 años, no recuerdo exactamente la fecha. Y ahí hay más detalles donde el mismo Guy Brousseau contesta de manera sencilla, sin ningún tecnicismo, como digo yo, a preguntas que están relacionadas con esto de las situaciones didácticas, pero sin llamarle de esa manera compleja, ¿no? Porque a veces uno comienza, imagínense, comenzamos a hablar del enfoque ontosemiótico, comenzamos a hablar con términos que se complican, ¿no? En la misma palabra etnomatemática, si ustedes leen al profesor Ubiratán, él dice luego esto, ¿no? O sea, yo he construido esta palabra, pero la idea no es que esta palabra sea de moda ni cosa por el estilo, sino el fondo. Y el fondo, ¿quién es? Aquí dice es preocuparse también por la persona, ¿no? Dice, no se trata de tener cosas congeladas, sino cómo ayudamos a que el estudiante pueda entender. Entonces, mi reflexión es que estas situaciones las leamos, que nos ayuden a reflexionar, pero ¿hacia dónde nos van a estar orientando? Nuestro norte es el estudiante, nuestro norte es qué hacemos con esto, es decir, cómo le preguntamos, cómo reflexionamos, cómo hacemos que él sea partícipe, qué puedo tener, mira, si yo puedo tener internet y puedo tener una interacción con él, bien, si no puedo tener, ¿qué cosas tengo? Mira, tengo un chat. Es decir, con lo que tengan tenemos que movilizarnos para que ese estudiante sea el que participe, ¿ya? Muy bien. Y luego me hablan que los estudiantes van directamente a las estrategias. Muy bien. Entonces, si los estudiantes van directamente a las estrategias, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo como maestro tengo que buscar de qué forma presento la situación para que ellos no se vayan directamente a la estrategia. Entonces yo les puedo hacer, así como hemos hecho ahora, yo les pude haber dicho simplemente, miren, ¿sabe qué? La suma de 3 números es tal. La suma de los 2 números, yo puedo haber planteado con esas 3 cartas que yo saqué hace un momento, no sé cuáles sean, pero voy a estar claro. Yo les puedo haber dicho lo siguiente, ¿no? La suma de las 3 cartas es tal, la suma de 2 cartas es tal, la suma de 2 cartas es tal, dígame cuáles son cada una de las cartas. Y eso se puede haber ido a la estrategia de resolver un sistema de ecuaciones y todo lo demás. Pero yo cambié eso. Fíjense, yo no estoy haciendo algo donde directamente vaya y diga, mira, esto corresponde a sistema de ecuaciones. No hice nada de eso. Porque lo que me interesa, repito, es que se descargue mucho de la parte, porque nos hemos metido demasiado a tener muchos nombres técnicos que a veces ni siquiera entendemos nosotros. Fíjense, yo le pregunto a muchos profesores, y esto aparece como un desempeño dentro del currículo nacional. Pero a mí me gustaría que alguien me lo explique de manera sencilla y clara. Esto, fíjense, hay un desempeño que dice, el estudiante desarrollará estrategias heurísticas.
qué nombre más complejo, qué nombre más complicado. ¿Quién de nosotros me puede explicar, quién de los que estamos aquí me puede decir qué cosa es desarrollar las estrategias heurísticas? Pero en sencillo, no me compliquen la vida. Díganme qué cosa es eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender nosotros eso, y ahora, ¿eso cómo yo lo traslado? ¿Qué cosa es lo que hago que el estudiante entienda? Si yo le pongo al estudiante, a ver, desempeño, tu desempeño es que tú utilices estrategias heurísticas a la hora de resolver problemas de cantidad. No va a entender nada. No vayamos por ese camino. Entonces, si yo quiero que él no se pegue a estrategias mecánicas, tengo que cambiar la actividad, tengo que cambiar la forma de presentar, tengo que utilizar algún otro recurso, ¿no? Y aquí lo dice, vuelvo nuevamente a lo que dice Ubiratán, así que gracias a la persona que lo mencionó hoy día, que ahora nos está ayudando, ¿no? Él mismo dice, fíjense, entonces, al hacer etnomatemática es una manera de hacer educación matemática, con ojos que miran distintos ambientes culturales. El trabajo de etnomatemática no es pasar al alumno las teorías matemáticas existentes, no es la idea, con ninguna de las cosas que están congeladas en los libros para que él las repita. No, dice. Debe ser una práctica, una cosa viva, hacer matemática dentro de las necesidades ambientales, sociales, culturales, etc. Y dar espacio para la imaginación, para la creatividad. Entonces se utiliza mucha literatura, juegos, cinema, todo eso. Fíjense, eso es hacer el cambio. Eso es a donde tenemos que ir, por donde tenemos que transitar. Por ahí tenemos que ir haciendo nuestro trabajo. Es decir, nuestro trabajo tiene que ser muy reflexivo. Ustedes son un gran equipo, fíjense, acá hay más de 350 personas. Creen una red donde no solo sea para comentar cosas que nos pueden pasar, sino para reflexionar sobre qué podemos hacer. Fíjense, aquí deben de haber profesores de inicial. Si todos los profesores de inicial hiciesen un grupo y entre todos ustedes se pudiesen ayudar, fíjense, esto iría mucho mejor. Si los profesores que están en el ciclo 3, por ejemplo, que es primer y segundo grado, pudiesen comunicarse para ver cómo elaboran, cómo plantean, cómo van haciendo, otros tendríamos de resultado, otras actividades. Es decir, tenemos que trabajar cada vez más en equipo, tenemos que ser cada vez más lectores, hay que leer nosotros mismos, tenemos que leer. No es que yo solo enseño matemática, así enseño matemática, lee de otras áreas. Entonces, solo en la medida que tengamos una mayor visión, fíjense lo que nos dice el profesor, vuelvo a decir, Umiratán, tenemos que poner dentro de la matemática lo que hay en la realidad, lo que hay en el contexto, lo que hay en la cultura, lo que hay en la comunidad. Hacia eso es hacia donde tenemos que apuntar. Bien, creo que con eso contesto a las preguntas, Luis. No sé si hay más preguntas, no sé si se me han quedado dormidos. El problema es que cuando uno solo habla, explica, se quedan dormidos y no me gusta eso, pero en esta parte ha tocado hacer eso, ¿sí? No sé si por el chat quieren preguntarme algo más. Y acuérdense que mañana tenemos otra reunión. Entonces, hay preguntas que me pueden formular hoy día pensando en mañana. O cosas que ustedes digan, esto no ha tocado para nada. Entonces, yo para mañana puedo abordarlo también. Repito, yo tengo una estructura, pero siempre me gusta incorporar necesitan, que ustedes tienen como necesidad, que ustedes tienen como interés. Eso es lo que a mí particularmente me interesa. Bien. Preguntas, Luis, no sé si tienes preguntas por ahí o en el chat hay preguntas. Jorge, ya no tenemos más preguntas. De repente Carlos, que nos está acompañando en sala, ¿tuviera alguna consulta? Si Carlos tiene una pregunta, si no, yo tengo preguntas para ustedes, así que no se preocupen. Si ustedes no tienen, yo tengo muchas preguntas para ustedes todavía. Gracias, Cecilia, por lo que me comentas. Gracias, Fidel, también. ¿Sí? Bueno, si no tienen preguntas, yo les voy a preguntar entonces. No sé si está el profesor que ayer me hizo la consulta sobre... me hizo una pregunta sobre potenciación. Yo me recuerdo. ¿Está el profesor? No, está el profesor que me interesa. Me interesa sobre todo si está el profesor. Sí, está Miguel. Miguel está en chat. Miguel, puedes hacer nuevamente la pregunta, Miguel. Está en el Facebook, Miguel. Muy bien. Gracias por Miguel Cabrera me dice aquí lo siguiente. Bueno, me hace una pregunta aquí Miguel Cabrera. Me dice, Bruno D'Amore dice, ¿el cuadrado es un rectángulo? ¿Podría decirnos si el cuadrado es un rectángulo o viceversa?
Vamos a dejarlo como pregunta, pero yo no lo voy a hacer. ¿Cuántos minutos nos quedan? Solo nos quedan 5 minutos. Yo tengo una actividad para trabajar eso. Y la idea no es explicarle al estudiante cuál es un cuadrado y cuál es un rectángulo, sino interactuar para que el estudiante te diga qué es un cuadrado y él te dé el concepto de cuadrado y qué cosa es un rectángulo y por qué algunos se llaman de una forma. Y otra cosa más es no presentarle solamente, como a veces hacemos, ¿no? El rectángulo y le mostramos solamente de esta forma. No, yo puedo mostrarle de esta forma. Esto es un rectángulo, mira, esto es un rectángulo, este es un rectángulo. Es decir, cuando nosotros hacemos que el estudiante piense hasta en esas posiciones en las que se van mostrando, entonces eso es muy rico. Muy bien, vamos a la pregunta que me hizo ayer Miguel. Miguel me preguntó ayer acerca de trabajar la potenciación y la notación científica. Entonces, yo les voy a mostrar lo siguiente en este momento. A ver, déjenme ver si tengo aquí a la mano. Vamos a ver. Aquí está, creo. Me dicen si pueden ver algo por aquí. A ver, vamos a ver. Yo estoy mostrando aquí ahora una calculadora. Los que tengan la posibilidad, esta calculadora se puede descargar si tienen una computadora, en la computadora la pueden descargar y pueden trabajar con la calculadora, ¿no? Bueno, me preguntaba acerca si con el papel yo podía trabajar el tema de potenciación. Entonces, yo creo que sí se puede, fíjense. Lo que hay que hacer es que el estudiante doble el papel. Preguntémosle cuántos dobleces ha hecho, cuántas partes tiene al ser dobladas, ¿sí? Que vuelva a doblarlo. Entonces aquí pueden doblarlo de varias formas. El estudiante lo puede doblar de manera horizontal o vertical. Entonces preguntarle cómo lo va a doblar. Entonces vamos a ver si lo dobla de esta forma. Entonces, al haberlo doblado de esta manera, entonces la pregunta ahora sería, ¿cuántos dobleces has hecho? ¿Y cuántas partes tienes ahora? Entonces lo desdobla y ve cuántas partes iguales tiene, ¿sí? Lo vuelve a doblar, hasta ahí tenía 2 dobleces, lo vuelve a doblar y comienza otra vez. Pregunta, ¿cuántos dobleces hiciste? Entonces dice, hice 3 dobleces. ¿Y cuántas partes iguales tienes? Lo desdobla y puede hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? Que con eso, que con esa información, él vaya registrándolo, vaya haciendo una tabla, vaya representándolo como pares ordenados, cualquiera que sea la forma. Generalmente hacemos siempre tablas, pero yo también sugiero que no se quede solo en tablas, sino que lo represente como pares ordenados. ¿Por qué como pares ordenados? Porque va a comenzarse a dar cuenta, se percatará que hay una dependencia, que hay una relación que se está estableciendo. Entonces, ese par ordenado es muy importante porque luego lo va a poder graficar también. Muy bien, entonces por ahí podríamos atacar el tema de la parte, cómo trabajar esto de la parte exponencial. Y lo segundo, me preguntaba la notación científica, entonces yo podría pedirle y decirle lo siguiente, que mida el largo de esta hoja, que mida el ancho de esta hoja, y que luego mida el grosor que tiene esta hoja. Entonces me va a decir, profesor, yo puedo medir el largo, puedo medir el ancho, pero no puedo medir el grosor. Entonces yo le diré, bueno, busquemos una salida, pensemos, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, comencemos a pensar, así como hicimos con el cuento, ¿se acuerdan del cuento? De la misma manera, si lo que hemos hecho con el cuento es algo de interacción, de preguntas, de repreguntas, de ejemplos y contraejemplos, aquí también se puede hacer algo de manera similar. Bien, me queda unos segundos, así que espero haber llegado, compartido, haber hecho algo que les ayude, que les haga reflexionar sobre todo. No quiero que se lleven recetas de la reunión, lo que quiero que se lleven muchas reflexiones, porque solo los que siguen reflexionando van a ir modificando su forma de enseñar, van a ir adecuando, a buscar desarrollar competencias. En cambio, si se llevan una receta, ¿qué ocurre? Quieren aplicarlo tal y como está. Y la idea, yo acostumbro a no dar recetas, acostumbro a ayudar a que reflexionemos, ¿sí? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, maestros, que cuídense, pues cuídense mucho, hay que seguir cuidando. Miren lo que está pasando en Europa,
en Europa se han comenzado a descuidar y están en una situación nuevamente muy difícil. Por favor, aprendemos para la vida, no aprendemos solo para el examen ni solo para la admisión, no, aprendemos para mucho más. ¿Sí? Si tienen preguntas, me las dejan por ahí, les agradezco muchísimo. Creo que tienen que anotar su asistencia, me parece hay un link para que ustedes puedan anotarse. Gracias a cada uno de ustedes por haber participado. Así que yo creo que me voy despidiendo, no sé si haya preguntas por ahí. Giovanna me hace una pregunta, por favor, ¿cómo lo activó a azul? No entiendo eso, ¿a qué te refieres, Giovanna? Giovanna López. Si me aclaras, te ayudaría. Bien. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, maestros, que tengan una muy buena noche.